la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué semanita? Otra vez, volvemos a decir lo mismo. ¿Qué semana más intensa? Mija querida, ¿cómo estás? Muy bien, papacito, muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Hoy es un día es un día muy especial por dos razones. La primera es cumpleaños de nuestro queridísimo, el contemplativo Jerry, así es que hoy aquí en Central estamos de manteles largos, papacito, porque Claro nuestro que bebé sí. Se va haciendo viejito. Mi querido Jerry, te mandamos nuestro cariño, nuestro reconocimiento y, por supuesto, la admiración que nos provoca todo tu conocimiento y tu aportación a este equipo. Y desde aquí te saludamos con mucho cariño y te abrazamos. Ponte tus mañanitas, Jerry. ¿Cuáles las mañanitas? ¡Eso! Ahí está. Feliz cumpleaños, Jerry. Oye, pues la segunda que se me hace muy importante, y si me permites mandarle desde aquí, muy especialmente una felicitación a mi mamacita, porque mañana es el Día de las Madres, y por supuesto a todas las mamás que están celebrando, que todos los días se despiertan para hacer hijos mejores, que ahora sí que mejores que nosotros, para que vuelen tan alto como puedan, de verdad. Felicidades, nuestro reconocimiento y nuestro cariño desde aquí, papacito, obviamente especialmente a mi güera preciosa, Claro. porque ella fue la que a mí me puso unas ruedas en las patas en vez de patas, me hizo correr por la vida en tenis. Ajá. Y me curtió la piel para ser quien soy hoy, así es que mamacita, desde aquí, mi amor. Para tu madre querida, que es mi vieja, para ti, que eres madre, para Nina, también lo mismo le mandamos. Para mi madre, que ya está arriba, viéndonos desde allá arriba hasta esta óptica, y para todas las madres de México y todas las que nos estén en este momento viendo, les mandamos un saludo, un abrazo y todo nuestro reconocimiento. También quiero aprovechar para mandarle una felicitación a Miguel Ángel Landeros Bolquarts, que tuve la oportunidad de estar con él en Guadalajara. Fue nombrado presidente del Cuerpo Consular del Occidente Mexicano. Hubo la asistencia de 35 cónsules de diferentes partes del mundo representados en México, y fue un acto. ¿Sabes en dónde fue el acto? En el antiguo salón de sesiones de la Cámara de Diputados de Jalisco, un lugar hermoso, con una bóveda de José Clemente Orozco, Wow. que habla de el librarse las cadenas de la esclavitud, la libertad. Las cadenas. Es justamente esta obra que son las manos de unas cadenas. Sí, sí, ya sé cuál es. Esa, ahí está arriba, Divino, es un lugar precioso. divino. Guadalajara tiene unos edificios emblemáticos en el centro de Guadalajara que son dignos de Santiago de Compostela. O sea, son Museo. palacios de cantera o de piedra, junto con el teatro, con la catedral, que son ícono de la perla tapatía, por eso así el nombre, por la perla arquitectónica de México, tiene grandes valores ahí. Ahí estuvimos y fue un acto hermosísimo. Le mando un saludo a Miguel Ángel Landeros. Yo también. Y a Mali. Y a Malini. A Mali también. A Malini, con mucho cariño. Bueno, pues hoy creo que tenemos que hablar, por supuesto, de leones, ¿no? De leones, con este León 14 que emblemáticamente escoge Leo de agresividad, de ser un animal indomable, de ser El rey de la selva. rey de la selva, un dominador no dominado. Esto es muy, muy importante. Y digo eso porque el hombre, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, este septiembre cumplirá 70 años, pues es, digamos, un personaje que surge de los Estados Unidos vis a vis otro personaje que gobierna a los Estados Unidos y que yo no sabía, pero en
resulta que el Papa tenía una cuenta de X, como DR, y luego su apellido, Todos. y resulta que el hombre era muy, muy activo y muy crítico, Sí, incluso tiene ahí tweets contra J.D. Vance y así. contra J.D. Vance y hablando de posturas muy contrapropuestas a las posturas de la presidencia de los Estados Unidos. Y lo único que le quedó decir a Donald Trump fue que le daba un enorme orgullo y que era motivo de beneplácito el hecho de que un papa nombrado fuera un papa norteamericano, y pues no le quedó de otra, ¿no? No, y aparte qué calidad de, o sea, el emblema que es este norteamericano, porque cabe subrayar que Estados Unidos está conformado históricamente por migrantes, desde los Pilgrims, so forth, so on, y obviamente el antes Roberto Francis Prevost, hoy Papa León XIV, es la viva imagen de la migración en los Estados Unidos, de padre francés, de madre española, nacido en Chicago. O sea, a ver, qué, qué mejor ejemplo que un personaje como él, que escenifica la esencia misma de Estados Unidos. Sí, es muy interesante la nominación de Prévost Martínez. Prévost Martínez, así como se apellida él, como el Papa 267 de la historia. Yo quisiera empezar por decir que, fíjate, para mí el Vaticano es un centro energético. Sí, claro, por supuesto que sí, en todos los sentidos, pero sí, desarrolla. No sé si mucha gente se haya preguntado, porque a mí me gusta ver la esencia de las palabras. ¿Por qué se llama Vaticano? Hay que empezar por ahí. ¿Por qué se llama Vaticano? ¿De dónde viene esa palabra, no? Resulta que en la antigua Roma había, dentro de las 7 colinas, una que está a un lado del Tévere, del río Tíber. Había una colina en la que su pendiente había sido aprovechada para hacerle una especie como de corte, y en el corte de la pendiente de la colina se empezaron a hacer horadaciones, hoyos, y en esos hoyos se metían los cuerpos de las personas que morían en Roma. Oh my God. Esos hoyos, que hoy les podríamos llamar, pues no sé qué, Cementerio es un... esos compartimientos, ¿no? En los que Ajá. se metían los muertos, se llamaban baticas. Ok. Oh my God. ¿Sí? Se llamaban baticas, y en esas baticas metían a los muertos y luego sellaban la tumba, y como se hace ahora ¿sabes qué? Sí. Con los panteones verticales. Sí, donde creman a los cuerpos y metes ahí las cenizas. Entiendo, sí, perfecto. Hemos visto, ¿no? Algunos lugares en los que en los que no se sepultan, sino que se depositan a los restos mortales de las personas, y esos huecos en donde se mete el cuerpo se llamaba en la época romana batica, y de ahí viene Vaticano. My God, ¿eso quiere decir que antes era un cementerio? Claro, era el lugar a donde se depositaban los muertos en el Imperio Romano. Qué fuerte, o sea, por todos los sentidos. Una parte la energética y la otra es, se fueron al cielo, se fueron al cielo. Pero fíjense que el hecho que ahí se sepultara a los muertos, para mí representa una emisión enorme de energía, porque si bien la palabra muerte está ligada con el final de algo, Con la mortalidad, ¿no? yo no lo veo así. Yo veo que ahí se acumulaban espiritualidades que se elevaban desde el Vaticano, que después, cuando ya mucho tiempo después, cuando Mussolini le da al Estado Vaticano el carácter de Estado dentro del Estado italiano, con la unificación
de Italia. Italia a finales del siglo XIX tuvo una guerra para unificar a Italia, que estaba toda disgregada. Se unificó Italia y en la unificación el pontificado perdió la potestad sobre muchos territorios de lo que era todavía el rezago de los estados pontificios que tenía. Hubo un rebelde de apellido Garibaldi, y Garibaldi emplazó una guerra de las camisas, de las casacas rojas, de las camisas rojas, y ese ejército rebelde unificó a Italia. Estaba llena de principados, llena de condestales, de condes. Era la monarquía que había segmentado Italia históricamente desde la Edad Media, desde antes. Claro, teníamos a los Sforza ahí en Florencia, a los Medici, exacto, eran como los nobles quienes reinaban una especie de feudo y fíjate, todos se mataban con venenos. Había unos condes, los condes de Túsculo. Túsculo era una familia que en el año 1034 puso a un papa, que era el hijo del conde de Túsculo. Y ese papa fue Benedicto IX. Wow, y fue papa a los 20 años. Sí, qué cañón, ¿no? Bueno, pero ahí no está todo lo cañón. Pero antes a los 20 años ya eras un adulto mayor. No, bueno, pero es el más joven de la historia. De la historia, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, fue papa 3 veces. Ah, míralo. O sea, lo quitaban, lo ponían, lo quitaban, lo ponían. 3 veces fue papa en un periodo muy corto de 14 años. Fue papa 3 veces. Entonces, y además, pues imagínate un papa a los 20 años, pues qué sentido de la solemnidad, qué sentido de la representatividad de Jesús en la tierra, qué sentido de todo, ¿no? Era un sentido político, de dominio, de poder, de fuerza, y nada que ver con, y otra cosa, de ambición. Bueno, sí. El Papa Benedicto IX fue un fenómeno de poder absoluto, aberrante. Sí, de hecho, la iglesia hasta hace poco se está zafando de esa imagen, ¿no, papacito? Porque a lo largo de la historia, pues sí, la iglesia era el centro del poder. Era el centro del poder en Europa y su poder político, pues como todos lo sabemos, influía en los matrimonios no por selección más que por amor, de conveniencia en las monarquías cuando se casaban por conveniencia príncipes con princesas para después dominar en lugar de un reino, 2. Un caso muy, muy concreto es el de Isabel la Católica con Fernando de Aragón, que en el momento en que se unen las fuerzas de Aragón y de Castilla, se convirtieron en lo suficientemente fuertes. Y ricos. Pero fuertes, más que nada fuertes. ¿Para qué? Para expulsar a los árabes de la península ibérica y para expulsar a los judíos. Solamente se quedaron en España los judíos conversos porque tenían que reconocer, fíjense lo importante que era la iglesia y sigue siendo, pero lo importante que era la iglesia en el siglo XV, que si creías en Dios, tenías el derecho de quedarte en España, y si no creías, entonces te tenías que ir digamos, el mundo árabe se replegó en África y en Medio Oriente, y el mundo judío se replegó en Flandes, hoy Bélgica y los Países Bajos. Entonces, eran los papas los que influían en todos los órdenes a través de sus mandamientos para la gente, en las sociedades, e influían en los reyes en toda Europa y tenían esa enorme fuerza y hegemonía. Entonces, esto se ha venido traduciendo con el tiempo y hoy nos encontramos
y que eso es realmente mágico, como el día de ayer, como sea, el mundo entero estuvo pendiente de la fumata bianca, el mundo entero estuvo pendiente del mensaje de este hombre que llegaba a la popularidad mundial de un segundo a otro, de un perfecto desconocido. Tú y yo no lo conocíamos. Tú y yo cuando hablamos... No, yo estaba preparada, o sea, llevábamos días, y Jerry no me va a dejar mentir, que ya teníamos una sala abierta llamada Habemos Papa. Ya teníamos la investigación de Perolín, de Tagle, de Supi, o sea, de verdad, de los 6 más papables. Y a la hora de la hora, yo me estaba bañando, habemos fumata bianca, pero vamos, todos al aire, y de repente sale Roberto Prevost Martínez, y estábamos así de... ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este ¿Quién, cuate? ¿Quién es? Sí, incluso el día de ayer, en este mismo espacio, hablábamos con el padre Alejandro y confirmábamos lo que el propio padre Alejandro Ortega nos dijo, en el sentido de que los que entran papábiles al cónclave salen cardenales. ¿Qué quiere decir esta consigna? Que los que son los aparentemente, digo, hay excepciones, pero los que son aparentemente los favoritos salen favoreciendo a alguien que no lo era. Hay que decir que Prevost Martínez entró al cónclave con el 3% de las preferencias, no tenía nada, no tenía nada, No, nada. estrictamente nada. Ahora tenía características que lo hicieron papa, como fue el hecho de ser un papa sucesor en el sentido ideológico, los desposeídos, los migrantes, los que más necesitan, los que están olvidados. Habla de unidad, habla de fe y habla de paz. Y otra palabra que mencionó fue la de ¿cómo se llama? Que dijo soloridad. No, es fe, paz y unidad. Esas son las consignas que lo caracterizaron y que lo van a caracterizar toda la vida. ¿Estás buscando la palabra, verdad? Sí, estoy buscando. Ahí te va la palabra. Sinodalidad, papá. Bueno, la sinodalidad esa es la unión de intenciones de las autoridades eclesiásticas con la sociedad. Claro. La sinodalidad. Sino es el centro. Los sínodos son los lugares a donde se juntan quienes toman una decisión. Exacto, es como el lugar en donde se decide. En donde se coincide y se decide. Y se decide. Sí. Y luego, ¿qué sería la terminación? Sinodalidad, que sería como... El modo de unirse, el modo de unificarse. Pero yo quería volver al tema de la energía. Sí. Estamos hablando de las Vaticas, el Vaticano, y resulta que en 1586, el Papa Sixto V mandó instalar un obelisco que fue traído desde Egipto por Calígula. Sí. Y estando tan evidente ese obelisco, nadie lo ve. Yo quiero resaltar a nuestro querido público que los lugares de Europa, algunos lugares en América, tienen como signo de poder, de atracción energética, bueno, de África, los obeliscos. Me voy por el principio. Hay teorías que hablan que las pirámides de Giza son nada más la punta de hacia abajo. Un obelisco. Un obelisco. En las diferentes conquistas que hicieron en el Imperio Romano, con las incursiones en Egipto,
desde Julio César, que acabó siendo conquistado por los atractivos de Cleopatra, pero durante todo ese periodo de dominio en el Mare Nostrum, así, los romanos eran tan arrogantes que al mar Mediterráneo le llamaban el mar Un poco como The Gulf of America, ¿no? Era exactamente hoy. No, espérate, no pasa nada para ir, cuelga. Sí, ya sé. Siempre pasa, se los juro, auditorio, es de a tiro por viaje. Sí. Entramos al aire y nos hablan diario, y lo peor es que es o mis hijos, o sea, gente que sabe, ya sabes. Que sabe Así de, oigan, voy al aire, ok, y entonces marcan. O sea, no, pero esto que dices de Calígula, aparte quiero subrayar, a Calígula se le conoce como tal porque desde chiquito así le decían y significa sandalia. Era la Calígula, el zapatito que portaba, un hombre que hizo llevó muchas riquezas a Roma. Y estabas narrando el tema de los obeliscos, papacito. Sí. Estabas platicando de que traen centros energéticos. O sea, el centro de la Plaza de San Pedro Sí. es un imán energético Uh-huh. traído desde Egipto por Calígula, puesto por un arquitecto que no tiene mucho renombre, pero que fue, yo lo reconozco mucho porque fue el autor, el principal diseñador de la Basílica de Santa María la Mayor, que hace unos cuantos días era motivo de comentario porque ahí fue donde exprofeso el Papa Francisco pidió que fuera enterrado. Domenico Fontana, así se llamaba este arquitecto, que fue uno de los principales, junto con Bernini. Bernini es el que pensé que ibas a decir. Yo dije, Domenico Fontana, ¿ese de dónde salió? O sea, ¿fue trabajo de equipo de Bernini con Domenico Fontana? Es que tú sabes que cuando se hacía una catedral, digo, son basílicas, cuando se hacía una basílica, duraban décadas o duraban siglos. Siglos. En el caso, por ejemplo, que además se me hace un tiempo récord, fíjense, la Catedral de México se construyó en 3 siglos. 3 siglos. Y ya se anda hundiendo. Ajá. Sí. Bueno, pero es que también fue construida sobre los restos de un templo mayor, ¿no? Sí. En fin, la Catedral de San Pedro, perdón, otra vez, la Basílica de San Pedro fue construida en 120 años, de 1506 a 1626. Muy rápido, ¿no? Fue rápido. ¿100 años? 120, o sea, 120 años para construir el templo católico más grande del mundo. Ahora, me quedo pensando, la catedral de aquí del Zócalo de México, esa yo creo que a lo mejor tardó más porque creo que las piezas las desmontaron de una catedral que estaba en España y la trajeron pieza por pieza. ¿Eso es correcto? No. ¿Eso no es, eso es fake news? La Catedral de México, es que esto que les voy a decir es impactante. Es hecha con material de la pirámide que encontraron ahí. Es decir, fíjate, aquí se pone presente la teoría atómica, ¿no? Es la misma materia que cambia de una religión a otra. Incluso la hicieron así los españoles para hacerle ver a los oriundos del altiplano que de su cultura se modificaba hacia la cultura de los conquistadores. O sea, si tú ves la Catedral de México, ve sus piedras e imagina que esas en algún momento tomaron otra forma, la de una pirámide. A mí me impresiona mucho esto. De hecho, tú me dijiste que se estaba asomando por... En la sacristía. Ajá. Del piso de la sacristía, se rompió el piso y está saliendo una cabeza de Quetzalcóatl. Comper, ahí voy. Que Quetzalcóatl, pues, tiene acepciones
religiosas de todas las religiones del mundo. O Sí, sea, correcto. el, Es el- el dragón chino es el equivalente a Ra, es, claro, el el equivalente sol, sí, exacto, Ra es a el los sol dioses entre del los... sol, ¿no? A cualquier dios del sol. Ajá. Y Pero también de Saturno en también la que está en la portada del The Economist en este 2025. Pero bueno, el hecho es que este arquitecto Domenico Fontana... Espérate que se me está. A ver, en la misma portada de The Economist, ¿ves que había una teoría de conspiración de la sonrisa, Sí, compara la sonrisa de que sale ah, en el Economist y es la de, la habían interpretado en México como que era la sonrisa de Carlos Aguiar Retes, que en la inteligencia artificial sale con esa voz misteriosa. Vean ustedes el nombre de Carlos Aguilar, será el próximo. Y entonces dices, bueno, qué horror. Carlos Aguiar Retes, sale su sonrisa y sale la sonrisa de The Economist. Si pones la sonrisa de el Papa León XIV y 14. pones la de The Economist, es la misma. En fin. Qué ¿Qué? perro, qué cosa. No, De esas portadas de The Economist son así de son, Nostradamus, ¿eh? sí, sí, son tremendas. Y me llama mucho la atención que este centro energético el día de ayer Ajá. se convirtió, véanlo, hagan un zoom back y vean el planeta desde arriba. Sí. Ayer el mundo tuvo un centro energético en el Vaticano. Se convirtió para todas las religiones, para todos los países, para todas las culturas, para todos los hombres. Se convirtió en un centro de esperanza. ¿Cuál será el nuevo camino que sigue la Iglesia? Había la duda de Nostradamus de que a lo mejor el Papa Francisco, el Papa Negro, el Papa jefe de los jesuitas hubiera sido el último Papa del catolicismo. Llega un Papa nuevo, rompiendo la tradición de Nostradamus. León XIV se instala, un hombre que en su sola postura, para las personas que se preguntan quién le pone el nombre al Papa, se lo pone él mismo, él lo escoge. Sí. O sea, cuando muere Juan Pablo I después de un reinado de 31 días, la sensatez de Karol Wojtyła fue haberse puesto Juan Pablo II porque él pensaba que la obra de Juan Pablo I había sido, ya no digamos inacabada, había sido inempezada. Duró nada su pontificado. Y entonces él se pone Juan Pablo II. Benedicto tuvo 16. sus convicciones en función de que otros benedictos marcaron piedras fundacionales o de reestructura de la Iglesia Católica en su oportunidad, en su contexto histórico. El Papa León XIV toma el legado del Papa León XIII, que fue un hombre por los migrantes, por los desposeídos, por los vulnerables, por toda esa sociedad que a finales del siglo XIX, solamente quiero hacer una reflexión, veamos en términos generales, Sí. cómo vivimos hoy los seres humanos y cómo se vivía en el siglo XIX cuando no había pavimento, no había drenaje, el drenaje era la calle. Sí. En lugar de drenaje había una cosa que se llamaba albañales. Los albañales eran Fosa, hoyos. tubos de media caña, Ajá. a cielo abierto, desde media caña, para alojar los desechos, los detritos humanos que salían de las casas y llegaban a desembocar a las calles. En el siglo XIX, las ciudades olían a mierda. Sí, por eso Versalles, ¿no? Por eso se hizo Versalles. No, y Londres era una pestilencia brutal. París era una pestilencia. Madrid, Alfonso XII fue el que manda
ampliar Madrid con una calle nueva que se llamaba la Gran Vía para tratar de darle un respiro a un Madrid que se estaba... Olía a orines. Que olía... ¿A orina? ¿Cómo se llaman las mujeres que están en los conventos? ¿Monjas? No, olía a madres. Ah, ay, ay, papi. Olía a madres. Y esos desposeídos, imagínense en aquel tiempo, Ajá. y me retrotraigo al siglo XV, cuando la peste bubónica, cuando la peste negra, Sí. esas pestes que llegaban como si fueran fantasmas de la oscuridad y acababan con poblaciones enteras, y en medio de la promiscuidad en la que vivían los feudos, los burgos, los cotos, los lugares cerrados, las tribus, los clanes. Esa lucha fue mucho de los leones en el papado. León XIII, como su último ejemplo, de 1870, lo toma este hombre y él es el que decide cómo se va a llamar. Él decidió cómo llamarse. Pero además, yo me imagino, yo me pongo a pensar en la mente de este hombre, de Robert Francis. Yo me imagino que cuando entró al cónclave dijo, lo que menos tengo que pensar es si soy papa, ¿cómo me voy a llamar? Me lo imagino así en el cónclave, votando, sí. y hasta muriéndose de la risa de, uy, sí, ya había votado por ti, Parolín, no sales, jajaja, y de repente salen y por 96 votos. Pero fíjense, están ahí 133 voluntades, 133 voluntades que van a cambiar el destino del hombre por el modo, la forma y el tono de quien se ha nominado, de quien se ha nombrado. Tú llegas ahí sin la más mínima expectativa de que tú vayas a hacer. Claro, por eso los días previos al cónclave había muchas personas que se preguntaban, ¿por qué va a tardar 2 semanas el cónclave? O sea, ¿por qué si ya fue el funeral del Papa Francisco, por qué se esperan? Tendrían que rápido encerrarse. No, hay un proceso previo al cónclave en donde justamente se trata de que los cardenales se conozcan. Y hay otra. Ajá. Hay una vieja tradición pagana, que no cristiana, en la que se reza un novenario. Ajá. ¿Por qué novenario? ¿Por qué 9 días? Porque desde el antiguo Egipto se pensaba que el alma se descarnaba del cuerpo en 9 días. Es decir, que había un proceso para llegar al otro mundo en el que tenías que pasar por los laberintos del Averno, del infierno, por las intrigas del purgatorio, hasta que fueras iluminado en... Dante tiene... ¿Cuántos cielos tiene Dante? Los 7 infiernos, ¿no? No, pero en los cielos... No, habla de los infiernos. Habla nada más, ¿sí? Sí. Entonces, el hecho es que en antiguas culturas se pensaba que, bueno, por ejemplo, hay gente que en nuestra modernidad se creman los cuerpos inmediatamente a la muerte. Mira, sí son 9 cielos en la Divina Comedia, pa. 9 cielos. Pues ahí está. 9 cielos en la Divina Comedia. Todo esto tiene una explicación, pues que va mucho más allá de incluso del propio Dante. Dante toma eso de Egipto. Claro. Y entonces el hecho de que no se reúnan luego después de la muerte del Papa es porque tienes que darle al Papa el tiempo suficiente para que se eleve a una siguiente vibración, que es la vibración del alma. Hay muchas personas en nuestra sociedad que critican la idea de que cuando muere alguien, a los 2 días ya está en la cajita y cremado y en la misa ahora sí que no de cuerpo presente, sino de ceniza presente, y no le diste chance a
alma la apresuraste a salir de su cuerpo porque la quemaste. Pues habrá quien piense así, ¿no? Pero pues cuando estás muerto ya tu alma ya... Pero no deja de ser una tradición hermosa. Claro. No deja de ser una tradición que te habla de la solemnidad cosmogónica, de saber y de entender que dentro de esto, que le podríamos llamar una carcasa, está tu verdadero yo. Ese yo requiere de 9 días para salir definitivamente de esa carcasa que desechas y que ya no eres tú. Es un desecho de lo que ocupaste para ser tú. Sí, bueno, y también está esta tradición de no cremar en la Iglesia Católica, ¿no? Exacto. De mantener el cuerpo intacto de los santos, de los papas, porque tenemos el pensamiento de que si son santos, su cuerpo no se deshace. Se llaman cuerpos incorruptos. Exacto, pero Francisco pidió que no se le momificara, ¿no? La verdad, te mentiría, no lo sé. No lo sé pero ahí no ahí creo que no sea un pedido, ¿eh? Ahí yo creo que hay un protocolo. ¿Un ritual? Vaticano, un ritual, se le respetó la humildad de su hay gente que critica el que Francisco fue ostensible, fue muy obvio en el sentido de buscar en todo momento la austeridad hasta después de su muerte, ¿no? Sus zapatos. Escogiendo en lugar de la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar de una obra ahí hermosa con el cuerpo yaciente en mármol y con ángeles llorando su muerte. A diferencia de Julio II, que fue el que mandó a hacer la Capilla Sistina, Julio II, cuando vio los murales de Miguel Ángel, dijo: ¿en dónde estoy yo? En los murales dijo: al centro, señor. Y entonces ve los colores de la familia Rovere, que era el linaje de la familia de la que provenía Julio II, que estaba siendo recibido personalmente por Dios. Y entonces, no manches, ese güey se quedó atorado en la tierra. O sea. Cuando ve aquello, dice: ahí estoy siendo recibido por Dios. Y llega con realmente no me acuerdo los colores de la familia Rovere, pero llega con una túnica con dos tonos de color, y ahí está el Papa Julio II siendo recibido por Dios, pero Miguel Ángel en las 4 esquinas. Azul y amarillo. Azul y amarillo, bueno, pues, azul y amarillo, qué rápida es. Pone unos angelitos, así. ¿Y eso qué significa? ¿Como cuando te quitan la nariz? Esto ¿Es una grosería? es como... ¿Es como la del dedo? ¿La Britney señal? Es como la del dedo, es como la del violín, así. Ajá. Es como la del así, el caracol así. Ajá. Esto, 4 ángeles alrededor del Papa. Pintándole dedo. Pintándole se llama la figa. Le están pintando la figa al Papa. ¿Qué significará la figa? ¿El puño? No. Ay, no, ya no me digas, ya me imaginé. Ok. Es el órgano sexual de la mujer. Ok. La figa. Okay. La figa. Entonces, era la grosería más cañona del Renacimiento. Pero como Julio II era miope, entonces no lo vio. Nunca lo vio. Y aparte, en las 4 esquinas de la Capilla Sistina hay símbolos del Antiguo Testamento que dan fe no al catolicismo, sino al judaísmo. Porque Miguel Ángel dominaba la Torá, dominaba el Antiguo Testamento, dominaba los símbolos del judaísmo. Y Rovere ni color se dio. Una vez llegó Julio II a ver
la obra de David, Ujú. y él tenía siempre que dar su última opinión porque finalmente él era el mecenas, él pagaba. Y entonces le dijo vio aquella figura extraordinaria, ¿no? De Miguel Ángel, del David, un verdadero Adonis, un hombre perfecto Su en todo su expresión. pecho, en sus músculos, porque Miguel Ángel era homosexual y amaba la figura humana del hombre. Sí, la anatomía masculina. La anatomía masculina, la anatomía femenina la desdeñaba. Él lo que exaltaba era el músculo, era el carácter, esa mirada desafiante del David es Es cuando va, y es una cuando va a pelear con Goliat apenas, ¿no? Entonces tiene esa. esa cara de desafío con la onda, como diciendo, Ujú. voy a dar en toda tu mandarina, ¿no? Y Sí. entonces le dice Julio II, Buonarroti, la nosa è troppo grande. No, como que poca, estaba muy bonita su nariz. No, espérame. Y entonces le dice, ¿li sembra? Y entonces le dijo, mi sembra troppo grande per questa bellezza. Y entonces todavía estaba en andamios, se sube Miguel Ángel, toma un puño del mármol que había despedido de la cincelada, se lo lleva y después lo desprende de tal manera que le cayera al Papa encima y hace sonar su cincel y le dice, ¿così va bene? Y dice, ah, bellísimo, como diciendo, ya puse mi nombre, mi estilo, mi estampa, mi firma en Miguel Ángel, en el David y en la historia. Sí, Entonces, sí, sí. Y el Miguel Ángel echando polvitos mágicos para Miguel que no Ángel estuviera fregando. nada más se lo choreó. Aparte, Miguel Ángel, cuando hizo el David, estaba muy chavito. Era un niño, tendría que 20 años más o menos. Era un genio. Un genio, un genio, un hombre, además, a sus tan solo 20 años, un nivel cultural. Era un hombre con tanta curiosidad Bueno, que sí fue ve lo que hizo en la Capilla Sistina. Llenó magia. de símbolos, visto en aquella época, llenó al yo creo que todos saben que la Capilla Sistina es la reproducción dimensional del templo de Salomón, del rey Salomón. Esa es la Capilla Sistina. Es una reproducción exacta de las dimensiones del reino, del templo de Salomón. ¿Que dónde está el templo de Salomón? Yo eso no sabía, papi. Bueno, eso está en Oriente Medio, Ajá. y ahí viene el rey Salomón, que cuentan de él un encuentro con Dios y que le dice, dime qué quieres, Ujú. te daré lo que deseas. Y entonces, esperando Dios que un humano le dijera, dame riqueza, dame poder, dame influencia sobre todo, le dijo, dame sabiduría. Y entonces Dios dijo, caray, este hombre me Pues va bien. aguas con lo que pides, y a Salomón nunca le fue mal. Digo yo, si tú le pides a Dios sabiduría, no te va a dar sabiduría, te va a poner en lugares para que seas sabio, para que Tu destino mayor va a ser determinado por eso. Y por sí. eso, desde entonces, se le llama el sabio Salomón. Pero esa reproducción del templo de Salomón se hace en Roma y esta cultura de la que hacías alusión de Miguel Ángel se reflejó en los signos que puso alrededor del centro de la Rovere con Dios y lo llenó de puros improperios, de puros insultos a la iglesia por la mentira, por el lujo exacerbado del que él fue beneficiario, porque él cobraba, él no, o sea, si uno era su Mecenas. mecenas, Ujú. pues el otro era el mercenario, ¿no? No, y le pagaban muy bien. Le pagaban extraordinariamente bien y el hombre finalmente vivió siempre como un pordiosero, porque andaba con sus garras y con su mugre Era y artista. era artista y le valía gorro y
y cuando hizo la Capilla Sistina, no hizo otra cosa más que, él pintaba de Pero noche. sí, eso que dices es muy interesante. A ver, cuenta, papi, porque yo iba nada más a hacer un comentario breve de que pues así eran los artistas antes. Rafaelo se murió de, creo que una enfermedad sexual, Bueno, Murillo. pero también digo, pues el hijo de Julio II, Ujú, el hijo de Alejandro VI, ujú. César Ujú, Borgia, sí, se murió de sífilis. exacto, exacto. O sea, Pero era una. también era la época, o sea, Exacto. en el Trastevere de Ajá, Roma, ajá. o sea, está el Tevere, que es del lado del Vaticano. El Trastevere está del otro lado del río Ajá. Tíber. En la época de Alejandro VI, con César como su vástago, Lucrecia como su amante, Ujú, su hija, ujú, era la zona roja de Roma. Y cuentan que César, todas las noches, se iba, en lo que Roma dormía, él se iba a las francachelas, sí, sí. que su padre lo había nombrado jefe de las fuerzas del Estado Pontificio. Entonces él era el jefe de la armada del Papa, el que invadía, el que conservaba los territorios del Papa en toda Europa. Ujú. El hombre que mandaba sobre cientos de miles de almas en sus armadas, y el que combatía en contra del rey de Francia, o sea, ese era César. Y un día César, paz, 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 le empezaron a salir granitos, y cuando te cuento, se murió de sífilis, se murió loco, se murió desquiciado. Sí, aparte con unas temperaturas, porque sí, las temperaturas altas en el cuerpo te hacen Estragos. delirar, sí. Y Oye, no, pero que no se nos vaya a pasar eso que ibas a comentar, que Miguel Ángel pintaba acostado, o sea, corría estos échafaudages, estos andamios enormes, en donde se tiraba y pintaba de noche. Esa parte cuéntala. él pintaba de noche, a la luz de una vela. Fíjate qué complejo. Y como era histérico, en muchas ocasiones el trabajo de varias noches no le gustaba, y lo pintarrajeaba otra vez y lo ponía otra vez de fondo blanco. Hay análisis que hablan que detrás de la pintura hay pintura. Ujú, Sí, el hombre de repente borraba todo y lo volvía a hacer, porque Miguel Ángel, bueno, todos estos grandes artistas de la época, era un perfeccionista, era un hombre calculador. Les voy a poner nada más un ejemplo de lo que fue el cálculo. La cúpula más grande del mundo, más que el Capitolio, la cúpula más grande del mundo, es la de Capitolio. la Ok. del es la de la Basílica de San Pedro. Mm. Varias veces esa cúpula se cayó en construcción, es decir, Sí, porque tenías que tener o sea, las cúpulas no eran costumbre en la arquitectura antes. no de ese tamaño. Ajá. Había bóvedas acañonadas desde la Edad Media, Sí, pero pero van así. sí, iban en lo que se llama la piedra de equilibrio exactamente a la mitad de su arco, ¿no? Pero no Ajá. había esas cúpulas de este tamaño. Entonces, se cayó varias veces, y el Papa fue y le dijo a Miguel Ángel: tú que eres un genio, arréglame esto. Entonces subió Miguel Ángel y vio la cúpula, y vio las dimensiones, y vio el diámetro, y vio el peso. Y dijo: pues lo único que puede hacer que el peso no se concentre aquí, es distribuir el peso en el perímetro de la base. Y entonces mandó a hacer unos eslabones de una cadena pesadísima que puso en el perímetro de la base de la circunferencia, abajo. Es decir, imagínense aquí la cúpula, y aquí abajo está la base de la cúpula. Como cuando detienes un anillo. O sea, suponte que tienes un anillo y tiene el anillo, ajá, está No, sosteniendo una. no, ¿No? hazte de cuenta, aquí está la base, aquí está Ajá. la cúpula. En la Sí. base hazte de cuenta que le pones un collar Ok. a la base de la cúpula,
y ese collar pesaba. Y ese peso, según Miguel Ángel, le quitaba peso al centro. ¿Y eso tiene lógica Eso en ingeniería? se llama contramomento. Fuerza por distancia. La fuerza ahora ya no estaba distribuida aquí en el peso, estaba distribuida en el perímetro. Y entonces, si aquí hay un vector, Ajá. aquí hay otra serie de vectores que hacen que el vector vale 1 y con esta circunferencia de Se eslabón divide. vale 0.5. Y entonces, hazte de cuenta que estas son hojas y el peso de la cadena hacía que la hoja abriera y esto hacía que el peso se dejara de concentrar en el centro. Un poquito la palabra desparramara, ¿es correcta? O sea, que el peso se desparrame en los otros vectores, ¿no? Distribuyera alícuotamente. Y yo desparramar. Pero tienes razón, Sí, no. desparramara. Vamos a pensar en desparramar. Que se distribuyera, pues. Hubiera amado que hubiera estado conmigo en mis clases de cálculo estructural. No, me muero. Yo me saldría ya con toque en el, con temblorina permanente en la ceja, papacito. Sí, bueno, pues esas son, digamos, pinceladas de lo que ha sido pues una época muy larga de 2000 años de la historia del catolicismo. Les quiero, ya que estamos llegando al final, a contarles algo que me pasó con el Papa Juan Pablo II. En 1990 estábamos volando a México. Despegamos de Roma y empezamos a volar de Italia, pasamos un pedacito de Suiza, Francia, y de repente nos dimos cuenta y estábamos volando encima de Inglaterra. O sea, el avión iba pasando por Inglaterra. Y entonces empezó un ujier, que es pues un equivalente a paje. Ok, ajá. Empezó a distribuir en una charola de plata unos papelitos en los que nosotros los podíamos ver y estaba ahí la copia de un telegrama que el Papa le había enviado a la torre de control de Heathrow para que le fuera transmitida a la reina Isabel, que decía: Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en vuelo apostólico a América, le envía al pueblo del Reino Unido, a su corona, a su reina madre, sus parabienes. Atentamente, Juan Pablo II. Y aprovechando que volaba encima de Inglaterra. O sea, ¿cómo? Uno como así de, estamos encima de Inglaterra, le voy a mandar un mensaje a la reina. Y al pueblo de Inglaterra. Entonces le dije al Papa, yo le dije: Su Santidad, qué acción política, qué ejemplo, qué bárbaro. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Claro. Me dijo: hijo, tenemos 2000 años haciendo política. Y me quedé así, wow. ¿Y sí? O sea, dice, no es de hoy. A lo mejor hace 2000 años no estábamos volando encima de Inglaterra, pero tenemos 2000 años haciendo política. Entonces, fíjate lo que me dijo ahí. Me dijo: le estoy hablando al anglicanismo, porque la reina es la jefa de la iglesia en Inglaterra, del anglicanismo. Sí, desde que Enrique VIII se separa de la iglesia, el Exacto. rey de la iglesia o el líder de la iglesia es el rey de Inglaterra. El rey es Estado y es espíritu. Es las dos cosas. Carlos, con todos sus flaws, es el jefe de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia anglicana. Le estaba hablando al calvinismo, le estaba hablando a la Commonwealth, le estaba hablando a la cabeza de la Casa Windsor, le estaba hablando a los ingleses en un breve documento en el que mostraba su parabién para ese pueblo y le mandaba su bendición. Bendición a un pueblo no católico. Ese para mí es el significado más profundo del papado. El papado es urbi et orbi.
O sea, en su bendición, la bendición Urbi et Orbi, no hace distinción, no dice, voy a enviarle a todos los católicos la bendición. Bendición viene de bendecir. Ujú. Bendecir es, las palabras son, te lo he dicho muchas veces, como Sí, Inca, sí. las, Lo contrario sería la maldición, ¿eh? O sea, las palabras son muy poderosas. Sí, Tú dices, qué mal me va, concedido, concedido, el cielo está abierto y te lo concede. claro, Tú dices, qué mal me siento, concedido. siéntete de la Sí, recontraflauta. hasta cuando quieres poner de pretexto, ay, es que hoy no puedo ir porque tengo gripa, Ya, a los 20 minutos te va a dar gripa, porque así no se debe de hacer, claro. o sea, las palabras son, entonces, la bendición que envió el Papa en este ejemplo que les pongo, no era por si creías en la fe Ajá. católica, no era por si creías en el Papa, no era por si tenías o no otra religión o eras ateo. Finalmente, Urbi et Orbi es a todos en todos lados los bendigo. Que no quiero tu bendición, te bendigo. Que Sí, no sí, me sí. importa tu bendición, Ya estás te bendigo. Te bendigo. Y nadie, fíjate qué bonito, nadie que sea bendecido, bien, benedetto, benedetto, detto es bien dicho. Ujú. dicho, benedetto, nadie que sea benedetto va a decir que no, ni un rabino, ni un ministro de la iglesia Declaratoria. luterana, ni nada, es una bendición. Si, si, llega si tú estás en tu cama terminal en un hospital y no está un padre y llega la enfermera y te dice al oído, oye, no está el padre, pero ¿te parecería bien que te bendijera un rabino? ¿Qué dirías? Sí. Claro. Entonces, llega un rabino, te bendice, o sea, te bendice y mueres en paz. ¿Por qué? Porque recibiste algo que es poderoso. Entonces, cuando la iglesia da un urbi et orbi, yo siempre digo, recibo una bendición anoche, tu mamá antes de dormir me hizo ver otra vez la bendición. ¿Conclave? No, El con la no, me hizo otra vez ver la bendición de León XIV, que la Ajá. hizo desde el palco de la basílica. Okey, No, ajá. vamos a Esa es ver, mi mamá, sí, ajá. esa es tu jefa, Y seguro se despertó y la volvió a ver. Sí, es lo más probable. sí. Pero esa bendición, me puse a pensar, esa bendición la recibimos los católicos nada más. No. Los católicos creyentes, porque hay practicantes y no practicantes. Habrá alguien que diga, ay, pues digo, yo vi algunos comentarios que hablaban de León 14 y decían improperios brutales, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Yo también los vi. hasta para ellos, una bendición de esta naturaleza es para Oye, el mundo. ¿en otras religiones hay alguna bendición que tenga la misma magnitud Sí, o que sea similar sí, a la Urbi et Orbi? sí. Tan es No. así, Ajá. las esencias, el humo del botafumeiro Ujú. es egipcia. El botafumeiro es el incienso que las digo, para la gente, ¿no? Es el incienso que ponen alrededor de Botafumeiro es avientahumos. avientahumos. Ajá, okey. El avientahumos es una costumbre, este, precolombina en los pueblos originales con el copal, Ajá, egipcia. ajá. O sea, para los egipcios, el que olía diferente por la unción de los aceites, que no era otra cosa más que un perfume de la época, el incienso que se quemaba en los templos, Ujú. era una sensación de elevación espiritual. Sí, Y lo que tienden este tipo de rituales es a elevar el espíritu de las personas. Y con esto, pues, ¿qué te parece si cerramos esa elevación con decir que para mí hoy el centro de la fortaleza vibratoria
de la dinámica de fuerza de la humanidad es el Vaticano. Ay, que así sea. Sí, amén. Sí, papacito, porque si fuera de otra manera, ¿Sabes por qué decimos amén? amén significa que así sea. Por Amón. El Dios Amón ¿De los no es mamón, auditorio, es Amón. Bueno, pues Amón es un dios egipcio, ¿no? sí, correcto. Ok, sí. Que Bueno. Dios del sol, ¿no? Ese es Ra. Exacto. No, bueno, es que hay varias acepciones. Ra es, Ajá. si es el sol, Amón también. Pero en fin, que venga un buen camino para el conductor de la Iglesia Católica, que no cometa errores. Hay un principio medieval que decía que el Papa actuaba ex cátedra, o sea, Sí, que actuaba sin error. sí. Esperemos que actúe sin error, aunque si algo lo puede hacer humano es el error. Pues Y el error te eleva. pues el error es lo que tenemos que aceptar todos. Sí. Aquel que no acepte el error vive la arrogancia de la mentira. Pues sí, ayer, digo, un breve comentario. Ayer mi gorda me mandó un mensaje en la noche. Mamá, perdón, hoy tomé muchas malas decisiones. Y le contesto, qué bueno, qué Claro, bueno, porque para eso son los errores. Está bien. para aprender, y además se dio cuenta de que se había equivocado. Ya le preguntaré qué fue lo que le pasó, pero Lesson learned. bueno, Sí. mija, queridos amigos, gracias en todo este periplo de 1 hora. Estuve pensando mucho en mi padre, que estos temas le encantaban. Mm. Hablaba de Pío XII y la neutralidad lograda en una negociación que fue muy criticada del Papa con Hitler para evitar que el Vaticano fuera atacado, y se convirtió en un reducto de paz y de remanso de refugio para los judíos, y que a veces la Iglesia tiene que negociar con Dios, a veces con el diablo, pero el camino de la negociación hace que esos hombres edifiquen puentes en lugar de muros. Por eso se llama pontífice, porque hace puentes. Qué padre, ese está padrísimo. Está padre, muy bonito. Y que fue un mensaje que le mandó a Giovanni Battista Re a Donald Trump en la misa. Sí, en la de exequias. Exacto. Pero bueno, Sí, cierto. gracias, queridos amigos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Todavía hay chance. Estamos apenas empezando. Ay, no, sí, celebren a su mamá, echen la casa por la ventana, disfruten la vida. Jerry, te amamos, feliz cumpleaños, y de verdad, de todo corazón al auditorio, gracias por escuchar, gracias por su tiempo, gracias por caminar esta aventura con nosotros, dándonos la mano, y gracias, papacito, como siempre, por permitirme compartir esta hora contigo y llenarme de tu sabiduría y de tu amor. Eres un lujo, papacito, muchas gracias. Y tú eres un lujo de hija. Y ustedes, un lujo de público. Muchas gracias por sus comentarios, por su cariño y por la pertinencia de estar juntos en esta mágica ocasión. Gracias y hasta el próximo lunes, Dios mediante. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.